Como pueden ver, aquí tengo una estructura que pertenece a los aldehídos y aquí una estructura que pertenece a las cetonas. Como vemos, son estructuras muy similares. Tienen un carbono, un doble enlace con oxígeno. Aquí igualmente carbono, doble enlace con oxígeno. Como seguramente les habrán dicho, ese grupo funcional, este pedazo de estructura, tiene un nombre específico y se llama el grupo carbonilo. Entonces, cuando nos hablen de grupos carbonilos, automáticamente vamos a pensar ya sea en aldehídos o en cetonas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre aldehídos y cetonas? Entonces, como pueden ver aquí, aquí tengo una R y aquí un hidrógeno. Como recordarán, esta R significa cualquier cadena de carbonos. No importa si es cíclica, si es lineal, si es ramificada, eso no importa. Básicamente es una cadena de carbonos general. Y aquí voy a tener un hidrógeno. ¿Esto qué me indica? Que este grupo va a estar en el extremo. Siempre en el extremo de las cadenas. Por ejemplo, si yo pongo esto, como pueden ver, lo puse en el extremo y por eso pongo este hidrógeno. Es decir, los aldehídos, ¿qué característica especial van a tener? Que van a tener el grupo carbonilo al extremo de la cadena. Básicamente esa va a ser la manera en la que lo vamos a reconocer. Ahora, ¿qué pasa con las cetonas? Si ustedes pueden darse cuenta, hay un R1 y un R2. Es decir, hay una cadena por este lado y otra cadena por ese lado. Lo cual me indica que las cetonas, el grupo carbonilo va a estar en la mitad. O bueno, dentro de la cadena más específicamente, no necesariamente en la mitad. Por ejemplo, yo puedo tener este compuesto. Y como pueden darse cuenta, entonces voy a tener a este lado una cadena o un carbono, puede ser, y a este lado otra. Esto me permite reconocer a mí que es una cetona. Bien, esta va a ser la gran diferencia que existe entre aldehídos y cetonas. ¿Por qué puse este signo acá? Como recordarán, este es el signo mayor que. Cuando encuentren en una misma cadena a un aldehído y a una cetona, vamos a darle prioridad al aldehído. ¿Listo? Ya más adelante vamos a hacer algunos ejercicios para que me entiendan. ¿Cómo los vamos a nombrar? Entonces, aparte de aplicar todas las reglas que ya conocemos, identificar la cadena principal, identificar los sustituyentes, mirar quién es el grupo funcional, entonces lo que vamos a hacer, así como lo hacíamos con los alquenos, con los alcanos, con los alquinos o con los alcoholes, es que vamos a cambiar la terminación del hidrocarburo y la vamos a reemplazar por la palabra al. Y en este caso vamos a cambiar la terminación de hidrocarburo y la vamos a cambiar por la palabra ona. Por ejemplo, si miramos este, entonces pues ya sabemos que esta es la cadena principal. Tiene dos carbonos, si recordarán el prefijo para dos carbonos es et. Y si esto fuera un hidrocarburo, entonces se llamaría etano. Ahora con este, miro, la cadena principal tiene tres carbonos. Si fuera un hidrocarburo, como recordarán, el prefijo para tres carbonos es prop y se llamaría propano. Pero claramente esta no es un hidrocarburo y esta estructura tampoco lo es. Este es un aldehído y esta es una cetona. Por lo tanto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esta O por al y esta O por ona. La consecuencia es que este será el etanal, es decir, el aldehído de dos carbonos, y esta será la propanona, es decir, la cetona que tiene tres carbonos. Bien, hay una característica también con los aldehídos y es que muchas veces van a encontrar que algunos libros los ponen la palabra completa. Etanaldehído. Ya sea de esta manera o de esta manera está bien, no hay ningún problema, los dos son aceptados. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer varios ejercicios para que esto quede muy claro. Vamos a ver si comprendimos bien cómo reconocerlos. Entonces de esta lista de estructuras que está aquí, vamos a ver cuáles serían un aldehído y cuál es una cetona. Entonces vamos a empezar con esta. ¿Es un aldehído o es una cetona? Muy bien, es una cetona. ¿Por qué? Porque tiene el grupo carbonilo y lo tiene dentro de la cadena. Si recordarán, esta es otra manera de dibujar las estructuras. Esta es una estructura de varillas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que esta es una cetona. Este de aquí, ¿a qué corresponde? A un aldehído.
Pero ¿cómo así si yo no le veo el hidrógeno? Pues claro, recuerden que este tipo de estructuras no usan hidrógenos. Asumen que nosotros ya sabemos en dónde deben estar. Entonces, si en una estructura de varillas ustedes ven este doble enlace con oxígeno en el final de la cadena, de igual manera se va a tratar de un aldehído. Eso es un error muy frecuente. Uno no ve el hidrógeno, entonces piensa que eso es una acetona, pero no, no lo es. Es un aldehído, porque este carbonilo está en los extremos. Ahora vamos con este. ¿Qué creen que puede llegar a ser ese? No, no es un aldehído. Esto corresponde a un compuesto que muy seguramente no han visto y es un ácido carboxílico. ¿Por qué lo pongo? Pues porque básicamente es muy común que uno vea esto aquí, el grupo carbonilo, y diga, no, pues eso seguramente tiene que ser algo parecido a un aldehído o una acetona. Lo es, sin embargo, ni es un aldehído ni es una acetona. ¿Por qué? Porque tiene este grupo OH. Y como vimos hace un momento, la condición para que sea aldehído es que ahí no haya un OH sino un H. Bien, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Ahora vamos con este. ¿Qué creen que pueda llegar a ser ese? Exactamente, es una cetona. ¿Y cómo reconozco que es una cetona? Si es que no se ve el doble enlace. Pues bueno, aunque no se vea, lo que debemos asumir es que está. ¿Y cómo sabemos que está? Pues porque si no hubiera un doble enlace, este carbono debería tener más hidrógenos. Pero dado que tiene un doble enlace con el oxígeno, un enlace con este carbono y un enlace con este carbono, es que automáticamente se quitan los hidrógenos. Y eso es lo que nos permite saber que ahí hay una cetona. Esa es otra manera también de expresar estas estructuras. Si vemos este, y ustedes recuerdan, ¿a qué compuesto corresponde este? ¿Un aldehído, una acetona? ¿Qué cosa? Exactamente, a un alcohol. ¿Listo? Si no recuerdan cómo se nombran esos o cómo se reconocen, pueden ir a ver este video. Ahora vamos con este. ¿Tengo oxígeno por algún lado? No lo tengo, entonces automáticamente lo descarto. Si ustedes recordarán, esto es un halogenuro de alquilo. O un hidrocarburo halogenado, si quieren llamarlo. Vamos con este. Eso puede ser una cetona. Muy bien. Lo que pasa es que es una cetona cíclica. Y por último tenemos a este, que es exactamente un aldehído. Sucede lo mismo que con esta estructura. Entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde está el doble enlace? Pues entonces yo me paro aquí y trato de analizar qué enlaces hay ahí y por qué este carbono tiene esa cantidad de hidrógenos. Entonces, pues, si aquí no hubiera un doble enlace, pues no habría este número de hidrógenos. Como tiene un hidrógeno, ¿qué quiere decir? Que hay un enlace con este hidrógeno, un enlace con este carbono, y los dos que quedan deben ser con el oxígeno. Entonces, si ustedes ven este grupo CHO en cualquier estructura, o en cualquier conjunto de letras que lo escriban de esta manera, eso va a corresponder a un aldehído. ¿Listo? Entonces ahora que ya sabemos bien reconocer tanto aldehídos como cetonas, vamos a nombrarlas. Inicialmente tenemos estas dos estructuras, entonces vamos a empezar con esta. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es identificar la cadena principal. Entonces pues aquí es muy sencillo, sabemos que esta es la cadena principal. En el caso de que sea aldehído o cetona, recuerden que la cadena principal debe incluir al grupo carbonilo, pues es el grupo funcional que representa esta función, es el grupo principal. En este caso la que tenemos aquí es la estructura equivalente, la de arriba es la estructura de varillas y pues la de aquí es la estructura que podríamos llamar, no sé, tradicional o la que generalmente se maneja a nivel de colegio. Esta para mí siempre ha sido muchísimo más fácil de dibujar, más simple, más rápida, pero bueno, pues si ustedes trabajan con esta no hay ningún problema. Como pueden darse cuenta tiene el mismo número de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Y la cadena principal, pues en este caso va a ser esta. ¿Cuál es el siguiente paso? Mirar cuántos carbonos tiene esa cadena. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El prefijo que vamos a usar para este número de carbonos va a ser precisamente, como lo recordarán, penta. Bueno, pent. Miramos el doble enlace, esos sencillos, como podemos darnos cuenta aquí, todo tiene enlace sencillo. Entonces, pues, si esto fuera un hidrocarburo, sería el pentano. Pero, como lo dijimos hace un momento, tiene este grupo carbonilo, lo cual lo convierte en un aldehído. ¿Por qué un aldehído? Porque está al extremo. Entonces, vamos a cambiar este pentano por al. Y será el pentanal. Como no tenemos nada que salga a la cadena, entonces, pues, básicamente lo dejamos así.
Si se preguntan, hey, pero ¿y por qué no lo numeramos? Bueno, pues no hay necesidad de numerarlos porque si decimos pentanal, pues automáticamente sabemos que estará en el carbono del extremo, es decir, este corresponderá al carbono número 1. Bien, ahora vamos con esta que parece un poquito más difícil. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, va a ser elegir la cadena principal. Recuerden que la elección de esta cadena depende de que sea la más larga, que contenga el mayor número de grupos funcionales, bien, y que sea una secuencia de carbonos ininterrumpida. ¿Listo? Entonces, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece una buena opción. Vamos a probar otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cualquiera de las dos son muy buenas opciones. De pronto uno dice, me voy a ver por otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta no me sirve. Tiene menos carbonos que el camino que elegimos ahorita. Entonces, pues, me voy a ir por el simple, que va a ser este. Esa va a ser mi cadena principal. Como podemos darnos cuenta, hay dos cosas que se salen de esa cadena principal. Recordarán que les vamos a llamar sustituyentes. Tenemos que mirar qué tipo de sustituyentes son. En este caso, entonces, tenemos aquí una cadena de carbonos de 2 y una cadena de carbonos de 3. Si ustedes recuerdan, entonces, pues, a esta la vamos a llamar etil. Y esta, si recuerdan, tiene 3 carbonos, por lo tanto se llama propil. Pero como está colgando de la mitad, entonces se llamará un isopropil. Ya elegimos la cadena principal, ya elegimos los sustituyentes. Acuérdense que el siguiente paso es numerar esa cadena para identificar las posiciones de los sustituyentes. Entonces, pues, en este caso, aquel que mandará o dirigirá la numeración va a ser el grupo funcional, al igual que en cualquiera de las estructuras. Y pues aquí va a ser muy fácil, porque como es un aldehído, pues está en el extremo y este va a ser el número 1, el carbono número 1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, entonces el isopropil estará en la posición 4, 5, 6, el etil estará en la posición 6. Y ahora básicamente lo que queda es armar el nombre. Entonces, pues, habíamos dicho que esto tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cuál era el prefijo para 8? Exactamente, octa. Entonces yo tendré que esto será octan al, de una vez hice el cambio. Si fuera un hidrocarburo sería octano, pero como es un aldehído, de una vez le pongo octanal. Y ahora básicamente me queda pues poner los sustituyentes. Recuerden que los sustituyentes se ponen en orden alfabético, entonces pues aquí irá primero la E que la P. Y tendremos que entonces esto será el 4-isopropil. Y en este caso entonces tenemos el 6-etil. 6-etil, 4-isopropil, octanal. Si pueden darse cuenta es muy sencillo. Vamos con otra. En estas 4 estructuras vamos a aplicar exactamente los mismos principios. Vamos a empezar con esta. Entonces pues podemos identificar ahí directamente que hay un aldehído. Mírenlo, está en el extremo. Pero también podemos identificar una cosa que nos puede asustar un poco, y es este doble enlace que hace referencia a los alquenos, si ustedes recuerdan. Entonces pues no nos vamos a preocupar. Básicamente vamos a hacer de cuenta que hay un hidrocarburo normal y corriente. Vamos a aplicar los mismos pasos. Vemos que aquí está directa la cadena principal, que corresponde a esta. Si vamos a numerar esa cadena, entonces pues sabemos que tenemos que empezar de aquí para acá, porque el grupo aldehído está al extremo, a ese extremo. Si estuviera a este extremo, pues entonces empezaríamos por aquí. Recuerden que de todas maneras las moléculas orgánicas no tienen arriba, abajo, izquierda o derecha. El dibujo básicamente es una herramienta que nos permite visualizarlas. No, si yo volteo esta molécula, pues va a ser exactamente la misma. No quiere decir que si está acá o acá, entonces me va a botar un resultado distinto. No, lo que nos importa es seguir las reglas para no confundirnos. Entonces en este caso vamos a empezar a numerar. Tenemos aquí el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces si esto fuera un hidrocarburo sería un alqueno, ¿no? Entonces ¿cómo se llamaría? Sería el penteno. Y más específicamente el 2-penteno. Pero como es un aldehído y no un hidrocarburo, entonces básicamente lo que hacemos es que cambiamos esta O por un al. Entonces nos queda el 2-pentenal. Si notan es muy sencillo. Entonces el penten o el en me está indicando que hay un doble enlace. Este 2 me está diciendo dónde está ese doble enlace. Y el al
me está indicando que precisamente esto corresponde a un aldehído. ¿Listo? Ahora vamos con este. Primero que todo, no es un aromático. Si están pensando que es un compuesto aromático, no lo es. Si recordarán, los compuestos aromáticos necesitan dobles enlaces y una serie de reglas más. Básicamente esto es un ciclo, no es más que un ciclo. Y para este, los aldehídos van a tener una nomenclatura especial. Tal vez estaríamos tentados a llamarlo simplemente ciclohexanal, pero no. Aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a nombrar tal cual como un hidrocarburo, entonces decir, esto se llamaría el ciclohexano. Y para indicar que hay un grupo que está adherido a ese ciclo y que ese grupo corresponde a un grupo carbonilo, específicamente un aldehído, vamos a usar la palabra carbaldehído. Es extraño, pero realmente no tanto. Simplemente ponemos el nombre del hidrocarburo y agregamos la palabra carbaldehído. Entonces aquí ponemos carbaldehído. No se me vayan a confundir, esto es solamente cuando tengan estructuras cíclicas, es decir, si tienen bencenos, si tienen ciclohexanos, ciclopentanos, ciclobutanos, solamente aplica para ciclos. De resto, para cadenas lineales o ramificadas, vamos a hacer tal cual lo que hemos hecho hasta este momento. ¿Listo? Entonces ahora seguimos con este, y aquí tenemos el caso que les comenté al principio. Tenemos tanto cetona como aldehído, entonces ahí queda uno como, oh por Dios, ¿qué hago? Lo primero que hacemos es no preocuparnos y acordarnos que mencionamos que los aldehídos van a ser más importantes que las cetonas siempre. Entonces este compuesto no va a ser una cetona, va a ser un aldehído. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Entonces aplicamos la misma regla, sabemos que esta es la cadena principal y la vamos a numerar. Entonces tenemos el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces este será el pentanal. Pero la pregunta es, ¿cómo indico que hay una cetona presente ahí? Pues entonces aquí hay algo muy importante. Cuando la cetona y también el aldehído se convierten en un sustituyente, es decir, ellos son menos importantes que el grupo funcional principal, ya no los vamos a llamar aldehído, ya no los vamos a llamar cetona. En este caso pues lo que tenemos es que la cetona es la que se vuelve menos importante, pero también hay casos en los que tenemos que hay funciones que son más importantes que los aldehídos. Entonces, sea el caso que tenemos aquí o sea el otro caso, va a desaparecer el nombre aldehído, va a desaparecer el nombre cetona y lo vamos a cambiar simplemente por la palabra oxo. Entonces, en este caso, la cetona está en el carbono 3 y lo que yo pondré aquí será el 3-oxo. Y lo que me va a indicar esa palabra 3-oxo es que en la posición 3 voy a tener un doble enlace con oxígeno. ¿Listo? Es muy importante que comprendan esto porque muchos profesores se van por ese lado. Explican algo muy sencillo en clase, pero en el examen se van con todo. Así que estos truquitos es importante saberlos. Vamos con esta, parece difícil, pero realmente es muy sencilla. Como siempre, identificamos la cadena principal. Entonces vamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a probar de pronto tu camino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No nos sirve. 1, 2, 3, 4, 5. Tampoco nos sirve. Entonces el camino a elegir va a ser precisamente este. Y vemos que se nos quedó por fuera la cadena que corresponde a un sustituyente. Entonces pues lo que vamos a tener es que esto tiene 7 carbonos. Entonces de una vez ponemos al heptanal. Y ahora ponemos a los sustituyentes. Entonces aquí hay un sustituyente de 2 carbonos, uno de un carbono y un halógeno. Entonces pues esto se llamará el etil, este se llamará el metil y este básicamente el cloro. Entonces los ponemos en orden alfabético. Entonces tenemos que de última será el metil, 1, 2, 3, 4, 5, que está en la posición 5, entonces el 5-metil. En este caso ahora tenemos que ir a el etil, es decir, 1, 2, 3, 3-etil. Y por último vamos a poner al cloro, que nos quedaría 1, 2, 3, 4, el 4-cloro. Hasta aquí espero que tengamos muy claro cómo se nombran los aldehídos. Ahora vamos